Ya les actualicé por WhatsApp, les pasé el link para que se conecten directo. Yo creo que la última clase les dije que si no les cogía la clave TECME 2021, podían utilizar la clave TDS 2021. Por lo que les explicaba que el mismo link lo usan los de TDS y que efectivamente a ellos les pasa lo mismo. Entonces, si no les cogen la Buenas noches, una, profe. Buenas noches. buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Tenemos inconveniente para entrar aquí a su asignatura. Sí, Buenas noches. que los vi que no estaban conectados, por eso les escribí en el WhatsApp. Déjenme que se conecten la mayoría. Ya creo que ahorita ya están logrando ingresar. Por acá. Ya. A ver, entonces, díganle a sus compañeros que intenten con la clave TDS 2021 y les recuerdo que estoy casi seguro que se los dije que si no lograban conectarse con la clave TECME 2021, prueben la clave TDS 2021 porque como es el mismo link para para la otra carrera, entonces los de la otra carrera cuando no pueden, yo les cambio la clave y en este caso se quedó el link grabado con esa clave. Entonces, cuando no puedan conectarse como TECME 2021, prueben TDS 2021. La T de tomate, TS de sapo. Sí, aquí en el chat les voy a poner. Muy bien, gracias. Si no les funciona la clave 21, usar la clave TDS 2021. Ya. Entonces ese sería el aprendizaje de hoy día, ¿no? Yo creo que sí les mencioné la otra, pero de todas maneras, esa creo que sería la novedad. Ahora, yo no sé si cuando se cambia la clave también cambia el link y tal vez por eso algunos no podían utilizar el mismo link. En todo caso, en el link que les envié ahorita, yo creo que ya no cambiaría la clave para que ese link quede sin moverse. Sí, todavía los veo aquí que están ingresando. Bueno, jóvenes, nuevamente bienvenidos. Ya aclaramos el tema del link, el tema de la clave. En todo caso, el grupo de WhatsApp sí nos sirvió, porque si no hubiéramos demorado un poquito más, ¿no? Bien, déjenme revisar por aquí. Creo que la última clase todavía habíamos visto generalidades de Linux, o no vimos mucho de Linux. Creo que hablamos del tema de las asistencias. Entonces, hoy día, déjenme revisar aquí. Vamos a ver si hoy día revisamos ya algo de la materia. Igual, todavía no está habilitada el aula virtual. Entonces, todavía no podemos hacer uso del aula virtual. Ya. Yo creo que sí vimos algo de Linux y les había hablado un poco de dónde venía Linux, ¿no? Creo que vimos un gráfico donde habíamos puesto que Linux era descendiente de Unix, que a su vez tenía como un
como un heredero a Minus, ¿verdad? Y de allí de Minus también nació Linux, y de Linux también se deriva Android. Entonces esa sería la trayectoria de Linux, ¿no? Entonces aquí tenemos un concepto, aquí en este documento tenemos un concepto que dice que Linux es un sistema operativo, es un programa que permite al usuario interactuar con el ordenador y sus componentes, ¿no? Entonces, este más bien es un concepto de sistema operativo, ¿no? Un software que permite trabajar con el monitor, disco duro, impresora, etcétera, etcétera, y que facilita la realización de tareas básicas como copiar, mover ficheros de un sitio a otro, editar archivos de texto, establecer una comunicación con Internet o hacer copias de seguridad. Entonces, este es un concepto que nos está planteando aquí este documento. Tal vez lo más llamativo de este sistema operativo es que no lo conocemos tanto como el típico sistema operativo que es el Windows, que es el que más conocemos y el que más utilizamos. Bien, el sistema operativo es el que nos permite interactuar con el hardware del ordenador, con el equipo, ¿no? Y a nivel superior vamos a tener otros programas que se denominan aplicaciones de usuario o simplemente aplicaciones, y estos programas pues van a permitir utilizar el computador como una herramienta, y estos programas a su vez también como una herramienta lógica para poder hacer algunas tareas, ¿no? Tareas como por ejemplo aquí nos menciona Content Plus, como OpenOffice, ¿verdad? Que son programas, ¿sí? O como Gin o como Photoshop, que son programas que ofrecen utilidades de oficina tal y cual como ustedes lo conocen en Windows, que en Windows vendría a ser el Microsoft Office, el paquete de Office. Acá tenemos sus equivalentes. Algo que yo me había olvidado de mencionarles a ustedes es que como en Linux, esto de aquí es un programa de código abierto, o sea, es una licencia libre que cualquiera lo puede modificar. Me había olvidado de mencionarles que la mayoría de gente que desarrolla Linux lo hace por amor a la camiseta, y entonces no recibe ingresos, o los ingresos no son tan sustanciosos como lo puede hacer un software licenciado. Por lo tanto, aquí sí podríamos decir que hay una desventaja entre que productos licenciados, como por ejemplo Microsoft, ¿verdad? Eh, Tienen ingenieros que están trabajando y desarrollando sus productos, corrigiendo errores y haciéndolos más amigables y más aceptables. Y productos de código abierto que utiliza Linux, pues generalmente aquí son gente que realmente les gusta la programación y quieren poner su granito de arena, y todo lo hacen, digamos, de una manera más o menos desinteresada, sin rédito económico. Por lo tanto, acá donde está el dinero crece más, ¿verdad? Y por acá donde digamos que está la buena voluntad, pues no crece tan rápido. Generalmente cuando los licenciados sacan un buen producto, ¿verdad? Los programadores lo copian, ¿sí? Esto quiere decir que los productos licenciados suelen ir un poco más arriba o más evolucionados que los productos de código abierto, ¿sí? Por lo tanto, cuando ustedes utilizan un Office de Microsoft, un Office 2019, por ejemplo, lo más probable es que cuando ustedes utilicen un OpenOffice, que es el equivalente en Linux, lo más probable es que sea como utilizar un Office 2003 por allí, ¿no? O sea, viéndolo desde el punto de vista de evolución, los software licenciados están mucho más desarrollados que los software de código abierto, ¿sí? Generalmente están una o dos versiones más abajo, o a veces estos tienen unas funciones muy desarrolladas que estos no las han implementado porque es complejo. Entonces, eso sería alguna observación eh, que se puede hacer con respecto a esto de aquí. Déjenme ver que tengo gente en espera. Ahí les puse admitir.
Ya, entonces, esta es una diferencia entre los productos que podemos encontrar en Linux y los productos que podemos encontrar de manera licenciada, como productos Microsoft. Bien, en el Linux, o como normalmente lo conocemos nosotros, Linux, según lo que nos dice aquí el texto, tiene unas características pues que lo hacen interesante para, en este caso, los programadores, ¿no? Creo que lo más importante, lo que más destaca de este software es que es libre, o sea, es gratis, ¿no? Y eso ya dice mucho. Hoy en día encontrar cosas gratis, ¿verdad? No es tan fácil. Les comento que como yo pertenezco a una generación antigua de gente de la informática, cuando recién salió el Internet, usted encontraba en el Internet todo gratis. Sí, todo era gratis. Todo usted podía conseguir lo que sea gratis. Pero después comenzaron las regulaciones y los intereses y todo eso, y ahí ya comenzó el tema de las licencias, repositorios y todas esas cosas que había que pagar. Sin embargo, aquí con Linux es uno de los pocos productos que nosotros podemos conseguir gratis y que son productos que funcionan. Bien, entonces aquí ustedes pueden utilizar Linux, pueden descargarlo, pueden copiarlo, pueden distribuirlo, sin que eso sea ningún tipo de delito, pues la licencia lo permite, ¿no? Y el tipo de licencia que utiliza se denomina ENU. Otra característica dice que esto aquí fue hecho por voluntarios, cosa que ya lo mencionamos. Y aquí nosotros podemos ver que estas personas que han desarrollado este software, pues obviamente no cobraron, sino que, como les decía, lo hicieron por amor a la camiseta. E incluso muchos de estos programadores tienen esta consigna. Nosotros podemos hacer mejores productos que el software licenciado. Realmente aquí la rencilla es con Microsoft. Entonces le ponen el nombre y apellido y dicen, nosotros podemos hacer mejores productos que Microsoft. Porque muchos programadores, cuando utilizan los productos de Microsoft que son pagados, pues se quejan de que son productos con muchos errores, de mala calidad. Y algunos de los que se están metidos aquí en Linux, pues lo hacen un poco así como por orgullo, ¿verdad? Para demostrar que no necesariamente se tienen que pagar para tener buenos productos, ¿no? Entonces, esa es una de las motivaciones que tienen estos programadores. Y bueno, muchos todavía conservan el ideal de que el Internet y la información debe ser gratis y por lo tanto apoyan estas comunidades que ofrecen software gratis porque de alguna manera es como decir que todos tienen el mismo derecho. Bien, características de Linux que son poderosas como sistemas operativos es que son multiusuario. ¿Sí? Yo me imagino que a estas alturas ustedes ya conocen el concepto de multiusuario, que es decir que muchos usuarios pueden utilizar el mismo sistema operativo, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver como una red, ¿no? Donde yo tengo un computador que tiene instalado Linux y tengo muchos usuarios que están conectándose a Linux, ¿no? Entonces, eso sería multiusuario y esta es una de las ventajas de los sistemas operativos de red. Bien, también tenemos que Linux es multitarea. Esto quiere decir que puede tener corriendo en la memoria varios programas al mismo tiempo. Para que ustedes entiendan más o menos el concepto de multitarea, ahora nuestros celulares son multitarea, entonces mientras ustedes pueden tener el Spotify escuchando música, ahí va una tarea, pueden estar en el Facebook navegando, entonces ahí está otra tarea, y pueden estar recibiendo mensajes en WhatsApp y ahí va otra tarea. Entonces, multitarea quiere decir que tiene la capacidad de permitir varias tareas que están ejecutándose al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este es otra característica importante que generalmente los tienen los servidores, ¿no? Obviamente los PCs también lo tienen, pero eh, Linux digamos que lo trae de manera nativa. Antes, cuando ustedes tenían los computadores personales, ustedes solamente hacían una cosa a la vez. O sea, o trabajaban en Word o trabajaban en Excel, pero no podían hacer ambas cosas al mismo tiempo. Eran monotarea. Y
Y también las primeras versiones eran monousuario. Ahora tenemos multiusuario y multitarea. Bien, también tenemos que soporta multiplataforma. Entonces aquí nos indican que hay versiones de Linux que soportan gran cantidad de plataformas. Esto significa que el hardware, ¿verdad? El hardware que normalmente es lo físico, que está basado en los computadores, soportan plataformas como Intel, AMD, u también otros tipos de procesadores como los están mencionando aquí en el contenido, ¿no? Esto significa que si yo utilizo Linux, puedo hacer que este Linux se ejecute en una arquitectura de hardware que tal vez, bueno, las más conocidas, no las hay de soportar todas, pero las arquitecturas de hardware más utilizadas, pues las soportan. O sea, no estoy limitado por el hardware. Bien, esta también es una de las características más importantes de Linux, que es un sistema operativo estable. Un sistema operativo estable es, no sé si ustedes recuerdan, hace algunos años que Bill Gates está en una presentación del lanzamiento de Windows, no me acuerdo si era Windows 98 o Windows Millennium, pero más o menos por esa época era. Y apenas salió su producto, salió un pantallazo azul con letras blancas, o sea, dio un error de sistema operativo. ¿Sí? Entonces eso fue una vergüenza para Microsoft porque fue en plena presentación, pero Linux, como viene de Unix, y Unix es un sistema operativo muy fuerte y muy estable, entonces Linux también tiene esas características. Por lo tanto, este es un sistema operativo que generalmente no presenta fallas, no presenta tantos errores como uno podría tal vez imaginarse, ¿no? Siendo gratis, ¿verdad? Es muy estable, es más estable que Windows. Entonces, esto es una de sus fortalezas. También podemos mencionar que Linux, al ser desarrollado para una plataforma básica de línea de comandos, entonces Linux no tiene tantas capas de software y no tiene tanta complejidad y por lo tanto no utiliza tantos recursos para funcionar en una máquina. De hecho, cuando ustedes tienen una máquina que no saben, que ya está viejita y no saben qué hacer con ella, ustedes pueden instalarle un Linux y de esa manera darle funcionalidad y que sea un equipo estable, ¿verdad? Y que funcione de manera correcta. Esto tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Debido a que maneja muy bien y maneja de forma eficiente los recursos de la máquina, entonces se aprovecha al máximo el hardware de la máquina. Antes, un Windows 7, un Windows 8, ¿verdad? Son sistemas operativos que requieren muchos recursos de la computadora y por lo tanto hacen que la computadora se sienta lenta. Mientras que esa misma computadora que está lenta, usted le instala un Linux y la computadora usted la siente que vuela, que es rápido. Bien, entonces esta es otra de las ventajas de Linux, ¿no? Y acá tenemos una más. Dicen que hay miles de programas libres que se pueden utilizar en la plataforma de Linux, ¿no? Dice que hay desde procesadores de texto, programas de dibujos, ¿verdad? Hay todo tipo de servidores y entonces ustedes los pueden descargar, instalar sobre Linux y entonces ustedes pueden tener plataformas funcionales, pero de manera gratuita. No sé si hasta allí alguno de los temas que hemos tocado. ¿Tienen ustedes alguna preguntita? Ya. Mientras estamos en esto, no se olviden siempre que estamos en clase poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para el registro de su asistencia. Por esta semana, hasta que habiliten el aula virtual, la asistencia de Zoom va a ser asistencia también de su clase asincrónica. También para los que recién han ingresado, déjenme ver si no tengo nadie en espera. A ver, por aquí tengo dos alumnos en espera. Ya, para los que recién han ingresado, les recuerdo que si no les coge la clave de TECME 2021, prueben la clave TDS 2021, ¿no? Esto es porque les explicaba la otra clase que como tengo el mismo enlace para las dos carreras, entonces el mismo problema que han tenido ustedes hoy día para ingresar, lo tengo con la otra carrera, porque cada carrera quiere que se le ponga la clave.
En este caso, yo creo que la clave se quedaría como TDS 2021 para no estar que el uno tenga error y luego el otro día el otro tenga error y estar como pelotas de ping-pong, sino que nos quedamos con esa clave. Y allí en el grupo de WhatsApp está el enlace de esta clase, entonces para la próxima directamente ponen el enlace y de esa manera ya pueden ingresar sin clave. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Por el momento veo que está dando buenas posibilidades, lo que no conocíamos de Linux. Estamos recién Sí, estas características, viendo. multiusuario, multitarea, multiplataforma, son características que generalmente tienen la mayoría de los sistemas operativos, ¿no? Entonces, no solamente es algo propio de Unix, sino que lo tiene la mayoría. Como yo les decía, lo que realmente encanta, digamos así, de Linux es que es libre, o sea, que es gratis y también que es estable, ¿sí? Y bueno, con estable y eficiente, o sea, tiene tres características que queremos y es gratis. Bien, sigamos avanzando con este introductorio. Como les decía, vayan pensando en sus grupos de 4 a 5 personas porque van a tener que trabajar. Uno de los primeros trabajos van a ser que instalen ustedes una máquina virtual, ¿verdad? Yo creo que tengo aquí en mi computadora instalado el VirtualBox y van a tener que instalar una versión de Linux que seguramente va a ser la versión de CentOS, porque el programa dice que vamos a utilizar CentOS y después ya les digo algunas características de CentOS que para ustedes y para mí lo hacen interesante. Bien, Hola, me va a disculpar que tengo problemas con la cámara. sí, yo les decía que si ustedes tienen problemas con las cámaras, simplemente me dejan un mensajito ahí en el chat, ¿verdad? Para saber por qué no están con las cámaras. También si ustedes tienen que ir al baño, tomarse un café o es la hora de la merienda y no quieren tener gastritis, entonces apagan un ratito la cámara, hacen lo que tengan que hacer y después ya regresan. ¿Alguien reconoce qué es esto de aquí que estamos viendo en pantalla? Un código de configuración. El MSDOS. Ya, jóvenes, aunque ahora le llaman Símbolo del sistema. Símbolo del sistema. sí, aunque ahora le llaman el símbolo del sistema o le O llaman el CMD. CMD o le llaman la pantallita del iOS, jóvenes, fue el primer sistema operativo que a mí me tocó manejar, que es el DOS, ¿no? Era sistema operativo, de Microsoft System. MSDOS, Microsoft System Sistema Operativo. Entonces, jóvenes, era el primer sistema operativo. Y cuando usted compraba una computadora, venía con el DOS y usted aquí para moverse en el DOS y que la computadora haga algo, usted tenía que escribir aquí comandos como por ejemplo hacer un dir, o no sé si, bueno, aquí creo que el list no funciona, pero de repente IPconfig también. esa vaina. Ya, hay algunas cosas que ya no me acuerdo. Por ejemplo, si le ponía clear, ¿verdad? Ahí se limpiaba la pantalla. Claro, el IPconfig, para que salga el IP de la máquina. El ipconfig, pero no, pues ahí me hackean. Ya, pconfig /all all shutdown -r shutdown -a hostname, todo ese tipo de es que todo eso es lo que yo hago, le digo, por eso que te da risa. Eso es, sí, yo ahorita trabajo, ahorita para yo ejecutar el Microsoft, el Office 365, tenemos buscamos el archivo y lo ejecutamos desde la consola. Ajá. Ya, entonces miren, esto que yo les estoy enseñando, que se llama el menú de comando o líneas de comando
o también le llaman consola, o le llaman la pantalla del MS-DOS, nos permite trabajar, ¿verdad?, con comandos. Por ejemplo, el dir es un comando, el time, ¿verdad?, es un comando, ¿verdad? El date es un comando. ¿Qué más? Pues tenemos, por ejemplo, el mkdir, ¿verdad? O también tenemos el copy, o tenemos el xcopy, o si no sabemos, de repente no sé si aquí me funciona, el help, ¿sí? Entonces, aquí vemos todos los comandos que se pueden ejecutar desde la línea de comando. Ahora, esta es como una versión vieja del DOS que dicen los que cuando recién salió el Windows 95, que el Windows 95 no era otra cosa que una interfase gráfica sobre el sistema operativo DOS. ¿Sí? Ya ahora ya han cambiado un poco y dicen que ya Windows ya es un sistema operativo, pero debajo de ese Windows, ¿verdad?, hay comandos que se ejecutan que son del antiguo MS-DOS. Y esto de aquí es lo que para los programadores se llama una consola, porque aquí en la consola nosotros para poder hacer algo con la computadora tenemos que escribirlos como comandos, ¿no? Y tenemos que escribir como comando, como por ejemplo lo decían sus compañeros por aquí. Yo la verdad que no me sé tantos comandos aquí, ya me he olvidado. Déjenme ver uno por aquí que esté por aquí. Hasta el rename para renombrar archivos. Ingeniera, pero ya no es necesario que aprendamos todos esos comandos, ¿sí? Porque se ve un Sí, poco de letras. sí, pero estos comandos son de DOS, entonces ustedes tienen que saber los comandos de Linux. Algunos son parecidos. Bueno, ya, pero el punto es por qué les pongo esta pantalla. Les pongo esta pantalla porque quiero que más o menos vean cómo es una consola. O sea, una consola me permite escribir comandos digitándolos como comandos. Aquí no me funciona el mouse, aquí no me funciona, bueno, está adaptado el control C, control V. ¿Qué más? Aquí no arrastro objetos. Entonces, aquí no es intuitivo. Si, por ejemplo, yo no sé cómo listar un directorio, ¿verdad? Si yo no sé cómo listar un Pone cd, no, pone cd punto punto hacerlo. para bajar. Si esa es la cd manera de punto punto. navegar. Sí, ahí con eso nosotros podemos navegar. Por ejemplo, ahí tengo, bueno, ahí tengo algunas cosas ahí. Yo le digo, profe, pone cd punto punto y baja de Sí, la carpeta de... ahí sube, ahí con punto punto sube un nivel, ¿verdad? Ahí No, es, baja. no, subo. Yo le digo subir cuando usted sube un nivel. Ah, ¿Sí? ya. Se dan cuenta aquí en el prompt me decía la ruta. Yo estaba en la ruta user Jorge y puse cd punto punto y me subí un nivel. Entonces, si yo hago un dir ahí, ahora yo puedo ver el contenido de este nivel, ¿no? Entonces ahí puedo ver las carpetitas y los archivos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero el punto era enseñarles cómo era una consola, ¿no? Ahora, y como yo di Windows Server, les comento que Windows o Microsoft, como sabe que tiene un fuerte competidor con Linux, ahora Microsoft ya está sacando sus servidores sin interfase gráfica. O sea, el Windows Server ya se parece ahora a un Linux. O sea, así se instala solito y no tiene interfase gráfica. ¿Para qué? Para que sea estable, para que sea rápido y poder competir con Linux. Y otra cosa que tiene el Windows Server es que ya no utiliza la pantalla del CMD, ¿verdad? O la consola del DOS que están ustedes viendo aquí, sino que utiliza una cosa que se llama, o una interfase que se llama el PowerShell, que ese PowerShell es mucho más potente que esta consola de DOS, y con ese PowerShell ustedes pueden prácticamente hacer todo lo que hace el Windows, o sea, bajar servicios, subir servicios, hacer todo lo que se les ocurra, pero con línea de comando, ¿sí? Entonces aquí, si no me equivoco, para cerrar la consola es exit, y ahí ya se cerró la consola. Ya, entonces, regresando acá, donde estábamos, ahora que ya conocimos la consola, entonces ahora sí vamos a hablar de la consola de Linux, ¿no?
Entonces aquí le dicen que la consola pues le puede decir cómo trabajar en un terminal o trabajar en líneas de comando o trabajar en la consola, ¿verdad? O hay otros que dicen trabajar en modo textos. Entonces todas estas referencias que ustedes van a escuchar, lo único que significa es que van a abrir una pantallita donde pueden escribir comandos, se llama modo de línea de comandos, y ahí ustedes van a poder teclear los comandos para que la computadora haga alguna cosa, ¿no? Entonces aquí, déjenme ver, aquí igual habla del comando date, que sirve para cambiar la fecha. ¿Qué más? Bueno, ahí nos pone un ejemplo del modo gráfico versus el modo consola. Ya, aquí entonces vamos viendo algo de historia, vamos viendo generalidades todavía. Dios mediante, la próxima semana ya tenemos habilitado el aula virtual. Entonces aquí vemos diferencias entre Linux y entre Unix. Bueno, dice que a nivel de líneas de comandos hay apenas algunas diferencias. Generalmente los mismos comandos que funcionan en Linux funcionan en Unix, o sea, como se ha traído el kernel, ¿sí? Como se ha traído el kernel, digamos que eso es Linux, perdón, eso es Unix y esto es Linux, ¿ya? Entonces aquí, Unix y por acá, Linux, ¿sí? Entonces son así como abuelo e hijo, ¿verdad? Y resulta que dentro del funcionamiento de Unix, ¿verdad? Aquí hay una cosa que se suele llamar el núcleo. El núcleo, o también le pueden llamar el kernel. No sé si lo estoy escribiendo bien porque ya como que no me acuerdo mucho. El núcleo o el kernel, ¿no? Y todo esto que está aquí afuera, que conforma Unix, pues son programas, aplicaciones, librerías que están aquí en Unix, ¿sí? Entonces Linux, ¿verdad? Cuando fue construido, en el corazón de Linux, esto también se le llama el corazón. En el corazón de Linux, ¿verdad? Aquí también tiene un núcleo. Y este núcleo de Linux, ¿verdad? Es heredado del núcleo de Unix. Y como en el núcleo tiene todas las operaciones más importantes, ¿verdad? Del sistema operativo, entonces por eso es que los comandos son iguales, ¿no? O muy similares. A veces cambian los parámetros. ¿Por qué se llama el núcleo? Porque Unix es muy grande, ¿verdad? Y como Unix es muy grande, entonces no se puede cargar las librerías y el código de Unix no se puede cargar, ¿verdad? En la memoria. ¿Sí? Entonces, todo el Unix no entra aquí en la memoria, porque las memorias eran limitadas y más que nada anteriormente. Entonces, como no se puede cargar toda la memoria, pues lo que se carga en la memoria es una parte de todo el sistema operativo, y esa parte que se carga en la memoria es el núcleo. El núcleo, el corazón o el kernel que le llaman, ¿no? Entonces, el núcleo se carga en la memoria. ¿Por qué se carga en la memoria el núcleo? Porque aquí está lo que más se usa, lo que más se necesita, lo más importante, ¿no? Entonces, esto es lo que se carga en la memoria, y si necesita algo adicional, entonces la computadora va y del sistema operativo sube las librerías o los programas que necesita en ese momento. Pero en la memoria siempre está el núcleo, porque esto siempre se necesita y es lo más importante, y para que se ejecute rápidamente tiene que estar en la memoria. Entonces, como el núcleo se lo llevó o se basó en Unix para hacer Linux, entonces por eso es que los comandos son similares y funcionan de manera similar, aunque no todos los comandos, ¿no? Sino los más básicos. Entonces, el núcleo de Unix salió del núcleo
el núcleo de Linux. No sé cómo hacer. Borré la barrita esa, no sé cómo hacerla aparecer. Bueno, ya cuando me toque nuevamente ahí veo cómo la hago aparecer. Ya, entonces por eso es que los comandos de Unix y los comandos de Linux son muy similares, ¿no? Dice que a nivel gráfico tampoco hay mucha diferencia porque ambos utilizan el X Windows. El X Windows es una interfase gráfica, una capa de software que se pone sobre el sistema operativo Unix, o en este caso sobre Linux, ¿verdad? Y entonces de esa manera hace una interfase gráfica para que el usuario pueda utilizar de manera gráfica el sistema operativo, ¿no? Entonces, esos también son similares. Lo que nos indica aquí es que la principal diferencia es que Unix es de Sun System Solaris, es que no ha cambiado, ¿verdad? Y entonces Unix se paga. Unix es un sistema operativo pago, porque es muy completo, muy seguro, y lo utilizan para grandes organizaciones. ¿Sí? Profe, una consulta. Le saluda Cordero. Este material que nos está enseñando ahorita nos los va a dar para poderlo revisar. Yo le voy a sacar un resumen de este material. Dios mediante, ¿no? Pero por el momento no, porque este material no es tanto parte del contenido, o bueno, sí, pero yo quiero comenzar abarcando el contexto para que todos sepamos dónde vamos a pisar. O sea, para no solamente irnos directamente a lo que tenemos que hacer, sino que tengamos un contexto un poquito más grandecito. Y Dios mediante le sacaría el resumen y luego se lo facilitaría cuando esté el aula virtual, porque el material que sí les tengo para facilitar es otro, y ahí está un poquito más resumido el tema. ¿Ya? Bueno, entonces lo que nos dice aquí el contenido es que la principal diferencia es que Unix es pagado, o hay versiones pagadas de Unix, y Linux pues es gratis. Ya, aquí, por ejemplo, también nos dice que Linux, como ya lo vimos anteriormente, se puede adaptar a varias plataformas, mientras que los Unix suelen estar amarrados al hardware, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los equipos que utilizan Unix son de la línea Hewlett Packard o HP, pero no de la línea de las computadoras que nosotros compramos para las casas, no. Son servidores, son grandes, son hardware especializados, que son grandes, que son robustos, y entonces requieren un sistema operativo que los explote. Y en este caso hay versiones de Unix que están específicamente diseñadas para aprovechar una arquitectura o un hardware de un equipo, y entonces eso hace que el equipo sea aún más poderoso. Mientras que por el lado de acá, un Linux dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo este equipo, no sé qué hacer con él. Pongámosle Linux para que funcione. Entonces, si bien es cierto que Linux es eficiente y todo eso, pero obviamente también va a depender un poco del hardware, ¿verdad? Bien, vamos viendo entonces algo de diferencias entre Linux y Windows. Bueno, nuevamente aquí la diferencia es que Linux es libre, ¿verdad? Se puede utilizar de manera libre, mientras que Windows es un sistema operativo propietario, es decir, que necesita una licencia de uso. También las grandes mayoría de aplicaciones de Linux son libres, ¿verdad? Mientras que la mayoría de aplicaciones de Windows no lo son. Aunque no sé si ustedes han visto que Microsoft hay ciertos productos que los está liberando, ¿sí? O sea, no todos, pero unos o parte de uno los está liberando. Por ejemplo, Microsoft ahorita tiene un producto que se llama el Visual Code que muchos programadores les parece muy bueno y es gratis, ¿sí? Entonces, algo está planeando Microsoft, algo está planeando que tenemos que esperar todavía a ver qué será.
Ya, entonces aquí lo que Microsoft sí nos permite es utilizar programas de prueba o licencias de prueba y de esta manera nos engancha, ¿no? Entonces Microsoft dice, eh, no soy tan exclusivo, te dejo que pruebes mi producto para que te enamores y entonces ya no quieres irte con ese software gratis porque obviamente Microsoft sabe que el usuario que se acostumbra a un software pues no quiere cambiar, ¿no? De hecho, yo creo que sí les mencioné lo que leí la otra vez en un libro que recién estaba leyendo, no lo terminé. Les comenté lo que había dicho Bill Gates. No, yo creo que sí les comenté, pero bueno, se lo repito. Bill Gates decía lo siguiente. Él decía, primero que decía que le gustaba tener la competencia. Dice, la competencia nos hace ser mejores. Entonces él decía que Linux, que Apple, ¿verdad? Los tenían a ellos, o sea, que él veía a sus competidores y él decía, yo los veo que ellos hacen grandes cosas, pero eso me motiva para yo también hacer grandes cosas. O sea, él no, él no niega la competencia, no habla mal de la competencia, más bien los elogia. Entonces, Bill Gates decía que él prefiere que si van a robar software, roben software de Microsoft. Y es algo que yo vengo diciendo hace muchos años, que Microsoft saben que le están robando, pero también le conviene, porque ustedes como alumnos, ¿verdad? Que están utilizando productos de Microsoft pirateados, pero cuando llegan a una empresa, que ahí sí puede entrar la ley, porque normalmente están reguladas, entonces ahí ustedes qué producto van a escoger. ¿Qué producto escogen ustedes cuando ya vayan a la empresa? A estas alturas pondrían un Linux. Yo creo que les comenté lo que los usuarios decían con el Linux, lo que hacían lo primero que hacían cuando recibían su máquina con Linux. ¿Qué es lo que hacían los usuarios? Llamaban un técnico para que le cambie el Windows pirateado. Póngase ahí en el chat, póngase participación en clase. Ya, efectivamente, entonces eso es lo que hacen los usuarios, porque los usuarios están acostumbrados a Microsoft, entonces no quieren el cambio, y eso les pasa a ustedes. Por lo tanto, Microsoft permite que ustedes pirateen su software para que cuando ustedes estén en la empresa, pues obviamente pongan productos Microsoft. Entonces, esa es la razón por la cual se utilizan los productos Microsoft, ¿no? Entonces, Ese es un negocio para ellos. ¿Qué ganan? es que es un negocio, es psicología. Ellos saben que no pueden detener toda la piratería y ustedes creen que si ellos no quisieran, no detendrían la piratería. Ellos la pueden detener, pero en el momento que ellos se ponen muy, nadie usa mis productos sin licencia, pues la gente va a mirar y decir, mira, ahí hay un producto gratis que hace lo mismo, chao. Y entonces eso es lo que pasaría, o sea, la gente migraría y de hecho Se va la clientela. la gente migra. Por ejemplo, IBM perdió su poder. IBM era la empresa más grande en servidores, pero como ellos dijeron, ¿saben qué? Solo usen mis equipos y solamente compren mi hardware y solamente usen mi hardware que es caro y mis discos que son caros y mi software que son caros. ¿Qué sucedió? Salieron las PC compatibles, que eran unas máquinas que la gente cogía y armaba así, salían baratas, ¿verdad? Cogían un MS-DOS pirateado y luego un Windows pirateado y funcionaba igual que la IBM, pero era 3 veces más barata. ¿Qué hizo la gente? Bueno, mejor utilizo esta de acá y migraron. Y entonces el monstruo que era IBM de hace 20, 30 años atrás, pues ya no lo es. Ahora tiene sus productos, tiene su reconocimiento, pero se quedó por no entender el paradigma del mercado, ¿no? Entonces, Microsoft todavía está en la pelea. Microsoft todavía... Ingeniero, una consulta. ¿Y eso no se puede resolver poniéndole más énfasis a los estudiantes de colegio? Yo cuando estudié en el colegio, a nosotros sí nos daban Linux Ubuntu creo que se llamaba.
y teníamos que pasar la materia, y la mayoría de mi curso aprendió a manejar Linux. Entonces, imagínense, ahora en los colegios actuales, solo Windows, y creo que si el estudiante de ahora conociera Linux, creo que muchos más utilizaríamos el sistema operativo Linux. ¿Por qué utilizaban Linux en su colegio? ¿Porque Nos era enseñaron. parte del programa de estudios o porque... Exacto, era una materia en lo que era laboratorio informático, que se llamaba esa materia. Eso fue hace muchos Pero años. en laboratorios normalmente le dan Windows. No, nosotros aprendimos Por eso. Windows, Linux, Visual, C++. Ya, entonces está bien formado. Le Exacto, pregunto tuvimos un eso buen porque proceso. en la mayoría de los laboratorios tienen Windows, ¿sí? Y Claro. solamente tienen Linux cuando no tienen para la licencia. No, pues yo estudié cuando no teníamos ni Windows, teníamos nomás el MS-DOS, por eso que lo conozco bien. Y nosotros trabajamos en Pascal, en C++, todas esas cosas. Ya. En Fox Pro, ¿se acuerdan? Sí, sí, yo también pasé por esa software. Ahorita ya no Exacto. me acuerdo, pero por ahí pasé. Entonces creo que si hubiera esa materia, hubiera la obligación en la malla de los colegios, creo que otro cantar sería. A ver, les comento mi criterio. La mayoría de los laboratorios solamente dan Windows porque es lo más fácil y es lo más amigable. Sí deberían dar Linux, o sea, debería ser Windows y luego Linux. Linux porque abre el camino a que los estudiantes puedan desarrollarse en sistemas operativos avanzados, ¿no? En ciertas plataformas. Entonces, es bueno eso de allí, ¿sí? Pero como los programas son apretados y siempre sacan tiempo, entonces dicen, no, pues en vez de dar dos cosas, damos una sola. Y, por ejemplo, en este caso, como ustedes ya están en una formación de desarrolladores, ¿verdad? O en este caso, bueno, ustedes son ensambladores, entonces, por eso es que aquí en el programa de estudio ustedes se tienen Linux, ¿sí? Pero Licenciado, a nivel de disculpe colegio... disculpe Sí, que le interrumpe. Hay un estudiante que no está aquí en esta clase, que se llama Will Colón. Ese no pertenece en el curso, no sé. ya, es que yo tengo una clase ya mismito, o sea, en un minuto. No Sí, sé ya me si le se toca la está... clase. ¿Perdón? Ya falta un minuto para que le toque la clase. Sí, entonces puede ser que ya se estén conectando. Entonces ahí voy a cerrar y me voy a volver a conectar. No se olviden de poner sus dos nombres y sus dos apellidos para el registro del asistente. Bueno, entonces como ya me toca la otra clase, nos vamos a quedar hasta allí. Me hacen acuerdo que nos quedamos aquí en la diferencia entre Linux y Windows y seguimos conversando la semana que viene, Dios mediante, ya con aula virtual. Entonces, Ingeniero, ¿puede repetir el nombre de la versión que vamos a utilizar de Linux y cuál usted utiliza virtual, la máquina virtual que usted utiliza? yo estoy VirtualBox, creo que lo utilizando el utiliza. VirtualBox y la versión de Linux que vamos a utilizar es la de CentOS porque esa es lo que nos indica el programa. Ya, listo, ya lo anoté para ir descargando y ya reviví Sí. una máquina para poderle instalar él. Sí. Entonces, jóvenes, yo voy a copiar ahorita el chat y cierro la comunicación para ir al otro curso. Listo, buenas noches. Sí, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Cuídense que ya viene está fuerte lo del virus. Cuídense. Sí, listo. Igualmente, profe, cuídese mucho. Listo, jóvenes. Gracias, profe. Hasta pronto. Que tenga buenas noches. Igualmente, jóvenes. Muchas gracias.